Fronteras, ¿quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras de hoy, miércoles 6 de octubre de 2021. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 37 minutos. El día lunes estuvo de cumpleaños la abogada y teniente primero en retiro, la compañera Francis Delgado. Su hijo me avisó muy tarde, Francis. ¿Qué culpa tengo yo? Felicidades, Francis. Y felicidades también a la arquitecta Nora Navas. Ayer estuvo llena de bisnietos, nietos, tataranietos, hijos, yernos, ¿cómo es? Nuera, de todo. Llegó ayer. De manera que se acostó hasta esta madrugada ya con efectos etílicos. Mentira. Felicidades a la arquitecta Nora Navas, compañera y amiga. Vamos a empezar con esto. Fíjate, me estaba contando ayer Winston López, que es periodista de aquí en la primerísima, que hace como 15 días andaba allí cubriendo la actividad cuando Fidel Moreno, el secretario general de la alcaldía, estaba supervisando la rehabilitación de las calles del barrio Jayalía, la cuarta etapa que queda aquí por el Ministerio de la Familia. El Ministerio de la Familia, creo que es una cuadra hacia el sur, hay una calle que incluso va a dar hasta el otro lado, hasta la pista. Ese es el barrio, la cuarta etapa del barrio Jayalía. Entonces ahí de pronto una señora ya bastante mayor, comenzó a pedirle ayuda a varios de los que andaban, de los periodistas y funcionarios de la alcaldía, pues que andaban ahí acompañando la visita de Fidel. Entonces finalmente dice Winston que le dijo: mira, ya está Fidel Moreno, vaya donde él le va a ayudar. Y entonces se fue la señora y Fidel la atendió. Ella les puso lo que tenía bien. Y ayer la alcaldía de Managua le entregó su casa nueva. Eso era lo que ella quería, que le ayudaran con su casa. La casa que tenía, si acaso se le podía llamar casa, era francamente precaria, pues, en condiciones sumamente precarias, como viven miles de familias en Nicaragua. En 15 días, hermano, Fidel le pidió autorización a Daniel para usar los fondos de Taiwán para ese fin, y así fue. Entonces aquí hay varias lecciones que tomar, compañeras y compañeros. La primera lección es, como decía Daniel el lunes, pueblo presidente, hermano. Segunda lección, hay capacidad de escuchar en funcionarios de primer nivel, como es el caso de Fidel. De escuchar y de ejecutar. Y tercero, que creo que es una lección importante, me pregunto yo, ¿y dónde estaban los compañeros del CLS, perdón, ya no se llaman CLS, de la V, del barrio Jayalía? No habían escuchado esa petición de la compañera. Su nombre es Rosa Olimpia Martínez López. No conocen a Rosa Olimpia ahí en el barrio de la V. ¿Por qué no habían tramitado esa petición? O sea, la sensibilidad de la V debe ser de tanta fuerza como la que tiene Daniel, como la que tienen los funcionarios del gobierno, como la que tiene Rosario. Pero no puede ser de que
finjamos demencia, pues tenemos los casos ahí al lado y no tramitamos. E insistimos, porque muchas veces no nos hacen caso. Pues bueno, insistimos hasta lograr el objetivo. Pues, o sea, yo creo que es indispensable. Pues yo no creo que exista posibilidad de desarrollo político de una V sin sensibilidad social. Para eso estamos, creo yo, pues. Creo yo. Entonces, doña Rosa Olimpia, ella, una mujer de 85 años, pone cuidado. A esa edad sigue trabajando de lunes a domingo, hermano. Se pone su delantal, agarra su carretón y se va a vender. Se va a vender jabón. De eso vive. Con peste o sin peste, ahí anda doña Rosa Olimpia. Ese es el pueblo de Nicaragua, hermano. Esos que quieren encerrarnos y que no sé cuánto, pues ahí está, mira, ¿ves? ¿Qué haría esa pobre mujer si la encierran? ¿De qué viviría? Me haga ese espíritu de trabajo, además, ¿verdad? 85 años y ganándose la vida, sin estar esperando que alguien le llegue a dar nada, pues. Entonces ahí hay muchas lecciones que aprender, muchas lecciones. En ese caso, un caso concreto de una compañera del pueblo de Nicaragua, pues es el vivo ejemplo del pueblo de Nicaragua, Rosa Olimpia Martínez López, de 85 años. Felicidades a ella. Bueno, ayer Rosario ya nos dio el calendario de la llegada de las vacunas cubanas, 7 millones de dosis. 7 millones. De aquí a diciembre, hermano. Ya estamos forrados. Después no nos quejemos. Listo y servido, hermano. De aquí a diciembre ya estará alcanzada y sobrepasada la meta. La meta son 70% de la población con sus 2 dosis. Vas a ver que sí. Y decía Daniel, vamos a hablar un poco de lo que nos enseñó Daniel el día lunes, porque fue un discurso, o sea, concentrado, hermano. Estamos hablando de unos 30 minutos más o menos que habló Daniel, un poco más. Y nos dio concentradas las cosas. De manera que hay que desmenuzar, ¿verdad? Fue la apertura de campaña electoral del Frente Sandinista el 4 de octubre, el día de Benjamín Celedón, héroe nacional. Entonces, y fue hablando de distintos temas. Es verdad lo que dice Daniel, es milagroso lo que ha hecho Cuba. En medio del recrudecimiento de la guerra de Estados Unidos contra Cuba, nunca antes ha sido tan potente las medidas de guerra de Estados Unidos contra Cuba. Es el peor momento de la historia de Cuba en las relaciones con Estados Unidos. 234 creo que son las medidas legislativas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Los sucesivos se las pica el tal viejo Biden, de ser diferente Trump, la misma cosa son. No solo mantuvo esas medidas que dictó Trump, que fue cuando se recrudeció el bloqueo, sino que además las ha ampliado. Y en medio de esas circunstancias, Cuba inventa vacunas. 4 vacunas inventó Cuba, incluyendo vacunas pediátricas que nadie en el mundo las había inventado. Cuba. Entonces vos tenés, ya la niñez cubana ya fue vacunada. Ahora vamos nosotros, entre 2 y 17 años, si los padres así lo quieren. Los padres quieren que sus chavalos sean vacunados, lo llevan al centro de salud o al puesto que indique el Ministerio de Salud en su debida oportunidad. O sea, son los padres los que tienen que llevar a sus niños hasta los 17, aunque tenga 16 años y te las des ya de varoncito, de adulto, te tiene que llevar tu papá y tu mamá para certificar que es voluntario. ¿Verdad? Pero volvamos a esa capacidad de los cubanos, es una maravilla. Pues. O sea, solamente una revolución es capaz de hacer esas cosas. Solamente, o sea, solamente un pueblo en el ejercicio del poder es capaz de hacer esas cosas.
El desarrollo de la biotecnología en Cuba es de primera magnitud, está a la vanguardia mundial como estado en la biotecnología, y ahí están los resultados. 4 vacunas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que dijo Daniel. Primero, hay frases ¿cómo es que lo resumen los españoles? Titulares que dio Daniel. Bueno, si no hay soberanía, no puede haber paz. Sin soberanía no hay paz. Ese es un principio, dice Daniel. Si no hay soberanía, y este es otro titular, lo que hay es esclavitud. Y es verdad. O sea, si vos no tenés un ejercicio soberano, si no puedes hacer lo que mejor te convenga, estás de esclavo de alguien. Entonces, luchar por la soberanía, dice Daniel, es también luchar por la paz, es luchar por la libertad. La lucha por la soberanía te resume todo. Me gustó mucho la manera como él recoge el periodo del Frente Sandinista, es decir, primero reseñó, ¿verdad? Diriangén, Andrés Castro, Celedón, Sandino, y luego dice, luego vino la gran batalla, dice, la histórica batalla, donde Carlos, el coronel Santos López, Tomás y otros hermanos levantan la bandera de Sandino, la bandera rojinegra, para rescatar la bandera azul y blanco de la patria que estaba humillada, oprimida, esclavizada. O sea, de esa manera resume Daniel la fundación del frente. La gran batalla, dice, la histórica batalla, la fundación del frente, que nada hubiera servido. Se funda el frente si ese frente no lucha y no recoge los sentimientos y los anhelos del pueblo de Nicaragua y los convierte en programas de lucha y de batalla. Pues, de nada hubiera servido. Se levanta la bandera rojinegra, dice Daniel, para luchar por la paz, para enfrentar la ocupación yanqui que teníamos a través de la tiranía somocista. Este es un concepto importante que lo ha venido insistiendo Daniel a lo largo de toda su vida política. Aquí lo que teníamos era la perduración de la ocupación yanqui por la vía de los Somoza. Y nosotros acabamos con la ocupación yanqui cuando derrocamos a la dictadura somocista. Es decir, no se trata simplemente del aparato político-militar nacional que ejercía el poder de una manera sangrienta, que amparaba la explotación de clase de la oligarquía conservadora y liberal, sino también eran los instrumentos del imperialismo norteamericano para oprimir al pueblo de Nicaragua. Funcionaban como marinos yanquis en Nicaragua. Nicaragua estaba ocupada por los yanquis, estaba dominada por los yanquis, hasta finalmente la gran victoria del 79. Volvió a insistir Daniel, Biden, ya le dije a Obama, le dice Daniel, ya le dije a Obama, cumplí con el fallo de la Haya, cumplí con la ley, cumplí con el derecho internacional, pagarle a Nicaragua lo que le debe tu país por haberlo destruido en los años 80, y eso que la demanda solo fue sobre el minado de los puertos. Si nos hubiéramos puesto a demandar sobre todas las otras atrocidades que cometió el gobierno de Estados Unidos, la indemnización superaría los $1.000 millones. Perdón, los 1.000 billones de dólares. ¿Verdad? Entonces, Biden, cumplí con el fallo. Y me parece a mí muy importante la manera como él va resumiendo lo que ocurrió a partir de 1990. Primero, la circunstancia. En medio de la guerra ocurrieron las elecciones del 84 que fueron torpedeadas por los yanquis, cuando le ordenaron a Arturo Cruz Viejo, que ya murió, que se retirara, después que había llegado a un acuerdo con el gobierno revolucionario. Bayard Duarte se fue a Río de Janeiro, ahí fue la reunión, ahí llegaron a un acuerdo, pero vino Estados Unidos y le dijo, no,
saliste de ese acuerdo que vamos a seguir la guerra, y se salieron porque ellos son títeres de los yanquis, actuaron como títeres y siguen actuando como títeres. Entonces se retiraron y no hubo participación de los marinos yanquis en esas elecciones. Nos fuimos solos y ganamos bien. Pues vinieron los del 90, después de una guerra sangrienta que nos habían impuesto. Miles de muertos, de chavalos, sobre todo chavalos del campo y la ciudad, que murieron en aquella guerra terrible. Tuvimos un resultado, dice Daniel, que nosotros entendimos perfectamente bien. Teníamos el control del poder electoral, pero como revolucionarios, entendiendo que una parte de la población que estaba identificada con el Frente Sandinista, que amaba al Frente Sandinista, llorando fue a votar en contra del Frente, entendiendo que realmente estaban, y con toda razón, aterrorizados, porque dice Daniel, utilizó la figura, tienen un cañón encima. Si votas por el Frente, yo te sigo matando, decían los yanquis. Y entregamos el gobierno. No podíamos aferrarnos, dice Daniel. No podíamos y no debíamos, que son dos cosas diferentes. Aferrarnos cuando había un voto que no era mayoritario para el Frente. ¿Y qué dijimos? Vamos a seguir luchando y vamos a luchar y a gobernar desde abajo con el pueblo, con los trabajadores, con los campesinos. Y eso fue lo que ocurrió. O sea, yo creo que todo lo que tenemos suficiente edad y memoria, recordamos con dolor el amanecer del 26 de febrero de 1990. Después nos enteramos cómo habían ocurrido las cosas y cómo un gran sector de la dirección del Frente en aquella época decía que no reconociéramos los resultados. Y Daniel fue uno de los que dijo, no, perdimos, vamos a reconocer. Después lo supimos eso. Pero es muy importante, o sea, el asumir, hermano, aunque tengas el control, si perdés, perdiste. ¿Estamos claros? Y teníamos el control de todo, de medios de comunicación, de todos los poderes del Estado, del Ejército, de la policía. Perdimos. O sea, aquí nadie es que se adueña del poder por las buenas o por las malas, no. Si el pueblo de Nicaragua mayoritariamente vota por otra opción que no es el Frente Sandinista, ni modo, hermano, a reconocerlo. Algo hiciste mal. O, como la circunstancia del 90, la gente estaba aterrorizada. Entonces, luego resume la parte de los tres sucesivos gobiernos neoliberales. O sea, cuando los yanquis recuperan el poder el gobierno en Nicaragua, y a través de tres distintos individuos, la señora Chamorro, el señor Alemán y el señor Bolaño, ¿verdad?, ejerce el poder político para restablecer las condiciones económicas que favorecieran los intereses norteamericanos y los intereses de los ricos en Nicaragua, ¿verdad? Y entonces aquí Daniel insistió varias veces en este concepto. No se nos ocurrió a nosotros, dice, teniendo la fuerza para hacerlo y habiendo condiciones incluso subjetivas para hacerlo, derrocar a cualquiera de esos tres gobiernos. Yo me acuerdo de esta discusión que había, yo era uno de los que decía hay que votar este gobierno, yo era uno. Yo decía, vámonos por aquí para votar esto, etcétera. Pues. Y él dijo, no, nosotros vamos a regresar por los votos. Daniel se paró en esa posición y la ganó, y tuvo razón. Es decir, ¿por qué había condiciones subjetivas? Porque teníamos suficiente organización, teníamos capacidad de lucha y teníamos condiciones objetivas también. La gente estaba hambriada. Había una coyuntura sumamente favorable. Y no lo hicimos. Y no lo hicimos porque el liderazgo de Daniel dijo no. Vamos a regresar por los votos. Una y otra vez lo dijo eso, Daniel.
Dice, eran las condiciones óptimas para decir, vamos a una rebelión y derroquemos a este gobierno. Y podíamos haber derrocado al primer gobierno y no lo hicimos. Y podíamos haber derrocado al segundo gobierno y no lo hicimos. Y podíamos haber derrocado al tercer gobierno y no lo hicimos. Siendo respetuoso. Y esto es una verdad del tamaño de Nicaragua. Así fue. Y luego recupera otro concepto. Y dice, en esos 17 años, dice Daniel, le dimos un valor mucho mayor, mucho más apegado a la realidad, a la paz, al significado de la paz. La paz no era solamente que dejaran de haber balazos entre nosotros, o de nosotros contra los yanquis, sino también la paz, fruto de la justicia social. Ahí nos dimos cuenta, ahí dijimos a la puchica, hermano. No hay balazos de por medio, pero es peor. Nos quitaban el empleo, la salud, la educación, las carreteras, un desastre. No teníamos derechos de ningún tipo. Nos dejaban hablar. Firmaban todos los documentos que quisiéramos, pero nunca cumplían. Una frustración enorme que había, me acuerdo. Firmar, ¿cómo era que decía Lacayo? Firmar me harás, cumplir jamás. ¿Te acordás de eso? Y entonces dice Daniel, el Frente contribuyó a la paz en todo ese periodo en que estuvieron los gobiernos de derecha y fue determinante para la paz. Y esto es verídico, hermano. Y después viene la fase cuando ya el Frente recupera el poder. Y aquí hay varios conceptos que rescata Daniel. El primero, dice, llegamos al gobierno y a los que nos habían hecho la guerra, les dijimos, busquemos cómo entendernos, cómo aliarnos, cómo unirnos, cómo acercarnos, cómo buscar un entendimiento entre todas las fuerzas económicas y sociales del país. Se logró el milagro. Y es que en la historia de Nicaragua, pongan cuidado, en la historia de Nicaragua, es la primera vez que hay un acuerdo de todas las fuerzas económicas y sociales y políticas del país, y políticas no, porque habían partidos que no, económicas y sociales del país, para tener un acuerdo de gobierno y una política económica concertada. Es la primera vez. Y duró 11 años eso. Entonces, el mayor periodo de desarrollo, de recuperación, de concertación en la historia de Nicaragua es ese, entre 2007 y 2018. ¿Verdad? Con avances concretos en todo: salud, educación, desarrollo económico, carretera, todo. ¿Verdad? Entonces ahí saca esta frase Daniel: Nicaragua unida en paz triunfa, logra prosperar, logra ir erradicando la pobreza, multiplicar el empleo, la salud, la educación. Ese tipo de unidad, de entendimiento entre los ricos, los pobres, los trabajadores, los campesinos, nunca se había dado a lo largo de la historia. Nunca se había dado ese tipo de entendimiento y que durara tanto tiempo, 11 años, una hazaña, dice Daniel, y es verdad. Bajo el liderazgo de Daniel. ¿Cómo comenzó esto? ¿Se acuerdan cómo comenzó? Febrero de 2007, en el INCAE, se armó ahí el CPC de los empresarios, ¿se acuerdan? Cuando Daniel escucha toda la lloradera de los empresarios, ¿verdad? Y sobre todo sobre la parte de la crisis eléctrica que había en Nicaragua, todos los apagones, y ahí es donde se ordena, primero se ordena el racionamiento, los horarios, y luego Daniel resuelve. Con la ayuda del presidente Hugo Chávez, con la ayuda de Cuba, se resolvió el racionamiento energético en Nicaragua. Ahí comenzó. Me acuerdo, ahí haciendo fila todos los grandotes, los que después se fueron a la guerra en el 2018, haciendo fila para saludar a Daniel y tomarse la foto con Daniel. ¿Lo recuerdan? En el INCAE. Incluso algunos de los que están ahí ahora pagando sus delitos, también ahí estaban haciendo cola.
Y entonces dice, y después caemos al 2018, ¿verdad? Y aquí hubo algunas cosas que tal vez hemos olvidado, que nos lo recuerda Daniel. Lo primero es que el imperialismo norteamericano no acepta que un pequeño país, pequeño en tamaño, poca población, somos 6,5 millones de gente, ¿verdad?, tenga tanto amor a la soberanía como rechazo a las cadenas. Esto es una frase linda. Nosotros tenemos tanto amor a la soberanía, al ejercer la soberanía, como rechazamos ser esclavos. En la misma intensidad. Tiene amor a la soberanía, dice Daniel, porque tiene amor a la paz. Estábamos en paz. ¿Y qué hicieron? Organizaron un golpe terrorista. No era un golpe de Estado, porque el ejército y la policía son el pueblo armado, son el pueblo uniformado. Entonces desataron el terrorismo. Y aquí viene otro concepto. Ese golpe terrorista, dice Daniel, eso no fue contra el presidente legalmente constituido, no, dice. Eso fue contra el pueblo, porque el pueblo ejerce el poder, la presidencia. Un concepto que parece propagandístico y es una realidad concreta. O sea, ¿de dónde surge el programa de gobierno que ejecuta el gobierno de Nicaragua? ¿De dónde surgen las políticas de gobierno que ejecuta el Frente Sandinista? Del pueblo mismo. No surge de la invención de la mente maravillosa de determinados compañeros o compañeras. No, surge de las necesidades de la gente. Y por eso se van haciendo las cosas. Pueblo presidente, ¿no? Entonces aquí era quitarle el poder al pueblo. Y un concepto más que dice Daniel, ¿verdad? Espérame, que dice, querían arrebatarle sus derechos, arrebatarle la vida y buscar cómo humillarlo, cómo someterlo, para arrebatarle la soberanía al pueblo. El pueblo pasaba a ser esclavizado. Pensaron que era fácil y no les importó asesinar como asesinaron, ¿verdad? No esperaron el cambio, a que el cambio se hiciese o a intentar hacer el cambio por los votos. Se lanzaron a derrocarlo porque sabían que aquí el pueblo está empoderado. El pueblo era y es presidente. Estos son conceptos gruesos, pues. O sea, aquí no fue contra Daniel el golpe, no fue contra el frente, no fue contra los sandinistas, fue contra Daniel, contra el frente y contra los sandinistas, en la medida que somos instrumentos del pueblo de Nicaragua, en la medida que hay una comunidad de intereses, hay una simbiosis entre ambas cosas. En esa medida fue el golpe. Y se personificaba en Daniel, pero era contra la gente, para esclavizar a la gente. Muy importante, muy importante. Entonces luego se da a Daniel sin asco, hermano. ¿Cómo es que se dice? Ya no me acuerdo la frase, cómo es que la decimos. Contra los obispos. Rosario después contó algunas cosas. Después en las declaraciones que ella ofrece siempre, después de cada comparecencia de Daniel, le vamos a leer. Fíjense. Primero nos recordó algo que también lo olvidamos. ¿Se acuerdan aquella reunión famosa que fue a principios de junio? Si mal no recuerdo, del 2018. Que se van los obispos. Todos. Toditos se fueron, los 9 obispos de la época. Sí, porque aún vivía Bosco Viva. Y toditos firmaron. Y le pusieron un menú, una hoja de ruta le llamaban, ¿te acordás? ¿Verdad? Tal día renuncia a tales, tal día renuncian tales, tal día usted se va y entrega el poder. Yo me acuerdo de eso. Y dice Daniel, con mucha paciencia los escuchamos. Le dijimos, bueno, muchas gracias, señores obispos. Agarramos el documento y se lo doblamos, lo guardamos en la bolsa y nos fuimos. Dice. ¿Y ahí qué quedaba? Dice Daniel. ¿Qué opción que nos dejaron? A recuperar la paz. ¿Cómo la va a recuperar? A la fuerza. Ellos tenían impuesta a la fuerza el terror, entonces vamos a la fuerza, pues. No quedó de otra alternativa. ¿Verdad? Y así fue, pues. Pero
no, creo que a veces, como pasan tantas cosas en Nicaragua, uno olvida estas cosas. Y dice Daniel, es un documento vergonzoso. Eso es parte, es como ese documento de los obispos, es similar a la carta de los granadinos y de las granadinas, agradeciéndole a los yanquis por haber matado a Benjamín Celedón. Es similar. Así de vergonzoso, ¿eh? O aquella homilía del cura Vigil, ¿te acordás? Bendiciendo a William Walker, diciéndole el ángel de la paz, le dijo. A William Walker, que después quemó Granada. Ahí en Granada, otro granadino, Agustín Vigil se llamaba ese viejo. No pedían, los obispos no pedían, exigían. Se la daban, dice. Y ahí viene otro concepto, Daniel. ¿Y quién nos leyó? ¿Y quién nos eligió a estos obispos? ¿Quién nos eligió? ¿Cuántos votos ha tenido este obispo o los obispos para que los elijan obispos? ¿Qué pueblo ha electo a estos obispos? ¿Quién los elige? Pero ahí ellos como que fuesen electos, como que fuesen una autoridad electa y como que tuviesen derecho a exigir esas cosas. ¿Desde cuándo son esas las funciones de un obispo? Nos leyeron el ultimátum donde nos daban 24 horas para dejar el gobierno, entregarlo todo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No vamos a aceptar eso. Entonces dice Daniel, bueno, ¿qué es lo que queda? Recuperar la paz. ¿Cómo la va a recuperar? Pues a la fuerza. ¿No quieren hacerlo? Pues vámonos. Entonces aquí viene otra cosa que empieza Daniel a abrir puertas. El que no quiera ir es porque no lo quiere, no es porque no puedo ir. Aquí empezó a abrir puertas. El lunes empezó a abrir puertas, Daniel. Dice que los presionaron, los amenazaron, lo que sea, dice. Se está refiriendo a los empresarios que se sumaron al terrorismo. Lo que sea, dice, la verdad es que cedieron y se convirtieron en cómplices del terrorismo. O sea, los verdaderos responsables de esos actos de terrorismo no eran los que estaban en los tranques, esos eran también delincuentes. Pero los jefes, los que organizaron y armaron todo esto, eran los cuello blancos, los que no se ensucian las manos, los que no se ensucian sus zapatillas, los que se sienten intocables, esos que se están procesando y ahora son vírgenes puras. Son terroristas, son los que organizaron a los terroristas, son los que alentaban, los que llevaron el documento de los terroristas. Esos obispos, sí, esos obispos son terroristas también. Claro que son terroristas, dice Daniel. En otros países, y cita Costa Rica, ¿sabes qué? En Costa Rica, me voy a buscar esa ley, se la voy a leer un día de esto, la voy a buscar, sí. ¿Sabes que los ticos tienen una ley que le pusieron límites hasta dónde pueden meterse en política los obispos? Y si no, y si violan la ley van presos, son sometidos a juicio y los meten presos. ¿Vos sabías eso? Ticolandia, con la mitad, que con la 10ª parte de lo que dijo aquí el terrorista Báez estaría condenado a cadena perpetua en Costa Rica. Bueno, no la tienen, pues, la máxima condena. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Luego viene la recuperación del país. ¿Verdad? Primero se restablece la paz, la seguridad. Después se reanudan todos los programas con un nuevo impulso, dice Daniel. Y luego se estudia la situación, se elabora un nuevo programa y ahí vamos. Entonces, ¿en qué fase estamos? Dice Daniel, vamos a estas elecciones en condiciones de paz. Pero siempre están aquellos que desde afuera buscan cómo infiltrar gente para cometer actos terroristas, que desde afuera andan ahí de un lado para otro pidiendo, exigiendo que le apliquen a Nicaragua lo que llaman sanciones, que no son más que actos criminales, delitos contra los pueblos
de lesa humanidad porque afectan a todo un pueblo. Pero es importante eso, ¿viste? ¿Ah? Andan buscando cómo infiltrar gente para cometer actos de terrorismo. Por eso es que ni el ejército ni la policía bajan la guardia, hermano. Ahí andan, tomando las medidas que hay que tomar. Pero dice Daniel, es más fuerte la voluntad del pueblo, de paz del pueblo de Nicaragua. Y aquí, y este es otro exhorto que hace Daniel, tenemos que apelar a aquellos hermanos que puedan estar en una posición de que se dejan presionar porque los amenazan, porque los agreden, y decirles, bueno, aquí el camino, este es el camino, está demostrado, el camino ya está trazado. Ese camino que de repente fue dañado en el 2018, ese camino ya está nuevamente encarrilado. Y otra vez la puerta abierta. Aquí hubo de todo en ese discurso de Daniel, dice Daniel. Y se trata de darle continuidad a la paz para el progreso, para beneficio de todos los nicaragüenses, para que se puedan establecer más y mayores acuerdos de los que se han venido tomando en estos meses. Porque fíjense bien, dice Daniel, el país ha tomado centenares de acuerdos con miles de productores, pequeños empresarios, campesinos, estudiantes, artistas. Cuántas cosas se han venido multiplicando. ¿Estamos claros? Entonces este es el camino. Vénganse. Dejen ese camino del terrorismo, vénganse aquí, este es el camino de la paz, del progreso. Vénganse para acá, mis muchachitos. Hagamos acuerdo. Y ya para cerrar, dice Daniel, tenemos que seguir defendiendo como hemos defendido la soberanía de Nicaragua. En estas elecciones el pueblo simplemente va a votar por la paz, para que el pueblo continúe siendo presidente, porque solamente con el pueblo presidente, el pueblo protagonista en todos los campos, solamente de esa manera se puede consolidar, fortalecer la paz y desarrollar el progreso, el bienestar de las familias nicaragüenses. ¿Estamos claros? Entonces aquí hay una serie de variables, ¿no? Primero, sin soberanía no hay paz. Segundo, la paz que proviene de la soberanía es la condición para el progreso. O sea, la soberanía es la condición para el progreso también. Tercero, no hay ni soberanía ni paz si el pueblo no ejerce el poder. Y solamente el pueblo en el ejercicio del poder es capaz de atraer a todos los sectores, como ocurrió entre 2007 y 2018. Para entre todos volver a empujar la carreta. O sea, el que no quiere entender, hermano, que no entienda, pues cosa de ellos, pero el pueblo sigue. De verdad que nos decían que venía la catástrofe después de que acabamos con los tranques y demás. Venía la catástrofe, decían, porque nosotros, que somos los de los reales, no vamos a estar con ustedes. Y nosotros les dijimos, este país es un país de pequeños productores, de pequeños propietarios, y va a salir adelante. Y ahí está el resultado. Probablemente este año el crecimiento de la economía va a ser del 7%. Y vamos a recuperar en solamente 3 años la destrucción que hubo en el 2018, lo de lograr todo, hermano. Vamos a regresar a los índices que teníamos en el 2017. Pues muy probablemente. Qué clase maravilla la del pueblo de Nicaragua. Ahora qué clase de fortaleza y de voluntad de salir adelante, no dejarse amedrentar ni pisotear por nadie. Una pausa, regresamos, son las 7:15. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:20. Y que estaba leyendo una cosita aquí. Dicen que la CIA está preocupada porque sus agentes subestiman las capacidades de los cuerpos de contrainteligencia de otros países. Y están preocupados porque muchos de sus agentes e informantes están presos
Es verídico esto, ahora creen que uno es baboso. Y ahí tenemos a toda su playa de agentes, están presos aquí. Bueno, no todos. Hay unos cuantos ahí andan, que los dejamos, ¿me entiendes? Y hay otros que se fueron, que están en Costa Rica, en Gringolandia, algunos que otros en México, ¿verdad? No todos pues están presos, ¿verdad? Sí, hay que tiempo al tiempo. ¿Sabes qué? Eso de los documentos Pandora, ¿qué es el fondo de eso? Es la prueba más, ¿cómo te diría yo? Más elocuente de que los ricos hacen lo que sea por robarle al pueblo, a su respectivo pueblo, no importa dónde estén, le roban a todo el mundo. ¿Qué es evadir impuestos? Es robarle al pueblo. Eso es evadir impuestos. ¿De qué vive un Estado? De los impuestos. ¿Quién debe pagar más impuestos? Los ricos. ¿Y qué es lo que hacen los ricos? En primer lugar, bajar al máximo posible la cantidad de impuestos que pagan. Y eso te lo dicen, es que mira, si nos bajan a nosotros los impuestos, nosotros invertimos más y entonces nos dan ganas de seguir trabajando. Ese es el cuento que te tiran y además te lo reproduce toda la maquinaria mediática, ¿verdad? En primer lugar eso, que lo bajen al mínimo, como hizo Trump en su periodo, o como hizo Reagan en su época, o como hizo la Thatcher y demás, en primer lugar. Y en segundo lugar, aunque bajen los impuestos, yo saco mis reales y los pongo en determinados países donde no pago nada y me pongo de residente en otro país para yo no pagarle nada a mi gobierno. O sea, le sacan la riqueza al pueblo, se la extraen hasta el último, hasta la última gota de sudor y después no devuelven nada y ellos se la dan de que mira, yo soy demócrata, te dicen. ¿Cómo no, chon? Sí, demócrata. O sea, hasta aquí están retratados. El Vargas Llosa, otro. Y decía que no hay que equivocarse. Dice que estos pueblos van a pagar. Y él robándole al pueblo, a su pueblo español ahora, era porque él es españolito. Él renunció a la ciudadanía peruana. Se volvió españolito. Y ahora está robando al pueblo de España. Para que vean, pues. Pero como él un montón, los presidentes, los no sé cuántos. Todos esos que firman documentos y te dicen de qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, todos ellos son ladrones. Y ahí está la prueba. O sea, esos documentos que le llaman documentos Pandora, en el fondo, ¿qué son? Es la prueba de la robadera a sus respectivos pueblos. Eso es. Evadir impuestos es robar. Es robar. Evadirlo o no pagarlo es robar. Así de sencillo. Bueno, saben que el otro día conversando, vamos a iniciar hoy porque no va a dar tiempo, vamos a empezar hoy con un tema, pero más tarde, espérame, porque creo que esto es importante. A ver, compañeros y compañeras, ¿qué hubiera sido del Frente Sandinista en la época más dura, los años 60 y la primera mitad de los 70? ¿Qué hubiera sido de Carlos Fonseca, de Julio Buitrago, de Silvio Mayorga? ¿Qué hubiera sido de Pedro Arauz, de Ricardo Morales, de Oscar Turcio? ¿Qué hubiera sido de toda la playa de dirigentes revolucionarios que surgieron en los años 60 y 70 y construyeron la victoria final del 79? ¿Qué hubiera sido de ellos sin esos miles de nicaragüenses, casi todos anónimos, que le daban un plato de comida, que le daban una cama donde dormir, que lo resguardaban de la cacería, de la guardia somocista, que le decían qué ruta tomar para poder huir de la cacería somocista? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido de nosotros como fuerza política, guerrillera en aquella época, sin lo que denominamos colaboradores y que realmente no lo son? Eran militantes legales. Eran militantes que no estaban clandestinos, pero actuaban como militantes y nos ayudaban en todo. Sin ellos no hubiese existido nunca ningún movimiento guerrillero en ninguna parte de Nicaragua. Nunca.
sin toda la comunidad indígena de Sutiaba, por ejemplo, o la comunidad indígena de Monimbó, que se volcaron para ayudar a los guerrilleros en silencio, todos legales, trabajando, haciendo su vida normal, pero ayudándonos. Ayudando, y además ayudándonos desde la conciencia, no desde el miedo, desde la conciencia. ¿Qué hubiera sido? Del sandinismo jamás hubiera podido desarrollarse, jamás. ¿Verdad que sí? ¿Por qué se los digo? Porque así como eso ocurrió, hoy es otra manera de hacer las cosas. ¿Qué sería del Frente Sandinista hoy en día, hoy, sin los nicaragüenses que depositan su voto y no son militantes? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si no ganamos las elecciones? ¿Verdad? Es decir, ¿a quién debemos el ejercicio del poder como fuerza política e instrumento del pueblo? Al pueblo, que con su voto 2006, 2011, 2016 y hoy 2021, con su voto decide: queremos seguir ejerciendo el poder, y le damos un voto de confianza a Daniel y al Frente Sandinista para que nos dirija. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Los electores, el ciudadano común y corriente, que conscientemente dice: hombre, con el Frente estoy mejor, voy de viaje, voy a votar por Daniel. Ese es el equivalente a lo que nosotros llamábamos colaboradores. Es decir, que era el pueblo mismo militando en la lucha antisomocista desde la legalidad. Bueno, ahora son los ciudadanos comunes y corrientes que no van a una actividad partidaria, que no ponen bandera del Frente en su casa, que no la ponen, pero que votan por Daniel. Porque las elecciones se ganan con votos. Por eso es tan importante lo que hace el Frente Sandinista todos los días, y es una orientación que viene de antaño. Visitar a la familia, al cabeza de familia, a los chavalos, visitarlos, conversar con ellos, conocer sus inquietudes, sus críticas, sus aspiraciones, explicarles las cosas. Porque esos son militantes de la patria, aunque no pongan la bandera ni tengan el carnet, pero son militantes de la patria. Son los patriotas que además decime vos, si alguien vota por nosotros en la coyuntura actual, ¿no crees que sea un voto que surge de la conciencia? ¿Saben a quién están votando y por qué lo están votando? Entonces, recordemos, electores, los ciudadanos, el pueblo de Nicaragua ese que no es que va a poner su bandera en el carro, si tiene carro, o en el carretón, si tiene carretón, ni que va a andar predicando que viva Daniel, no, pero lo piensa y dice: hombre, mira que estamos mejor así con Daniel. Ya ves que vamos superando la pandemia, mira que vamos superando, ya la economía está buena, ya vamos de viaje. Es que este hombre es el que sabe. Voy a votar por él. Y le vale todas las chanchadas que gritan, se desgañitan, todos los fariseos, los delincuentes, los sicarios, los empleados de Estados Unidos en Nicaragua. Se desgañitan por estar pegando mentiras tras mentiras, y fracasan y de todas maneras insisten porque tienen que desquitar el salario. Y aún así, miren a la gente trabajando, sacando adelante el país con optimismo, con confianza. Ahí va la gente, mano, un día tras otro día. Esa es la gente, ese es el pueblo de Nicaragua. ¿Me entendés? Así como el pueblo de Nicaragua amparó a los guerrilleros, los escondió, los alimentó, les dio donde dormir, los curó cuando se enfermaban o cuando estaban heridos, los defendió, los liberó de las cárceles. Es igual, en otras condiciones. Pero ¿quién es el protagonista? Como lo dice Daniel y Rosario todos los días del mundo, es el pueblo de Nicaragua. No somos nosotros los estrellas.
Es el pueblo. Ese pueblo como Doña Rosa. Ese es el pueblo. Es el gran protagonista de estas cosas. Y a veces se nos olvida. A veces somos nosotros los que nos creemos. La mamá de Tarzán, ¿me entendés? Nos sentimos importantes y andamos ahí pavoneándonos. Solo porque somos el secretario político, somos el ministro, somos el delegado de gobierno. Ya nos pavoneamos. Y tratamos a la gente como quisiéramos, como nos da la gana y no como debemos hacerlo. Bueno, es el pueblo el que premia o castiga en dependencia de cómo te comportas. Son las 7:31. Fíjense bien, compañeras y compañeros. Les vamos a recordar a los que ya lo leyeron o ya estudiaron esa parte. Y les vamos a contar a los que no lo han leído ni aprendido cómo eran las elecciones en Nicaragua cuando los yanquis mandaban. Y no estoy hablando de las elecciones de Somoza, que esas no eran elecciones, eran cualquier cosa. Antes de Somoza. Voy a hablar en particular de las elecciones, entre comillas, porque eso era cualquier chochada, parapeto, de 1928. Ya Sandino está enmontañado. Sandino incluso hace un llamado a la abstención masiva. Y entonces los yanquis tuvieron que hacer un fraude descomunal para aparentar que la gente había votado. Después nos vienen a hablar aquí de transparencia. Los yanquis, fíjense bien, primero, ese es el resumen de esto, ¿verdad? Pero ¿en qué condiciones se hicieron aquella pantomima de elecciones de 1928? Y hay cosas que a veces nos hemos olvidado. Fíjense bien. Carlos Solórzano, que fue presidente de Nicaragua, electo en 1924, era conservador, le llamaban conservador, pero no de Emiliano Chamorro. Él era candidato de la facción enemiga de Emiliano Chamorro, ¿verdad? Pero conservador, cafetalero. Y entonces es en el periodo de Carlos Solórzano que se crea la Guardia Nacional. No es con Somoza, no es con Moncada, es con los conservadores. La ley se empezó a palabrear desde 1921, la creación de la Guardia Nacional, y finalmente esto desemboca en una ley creadora en 1925. Los conservadores son los que parieron a la Guardia Nacional. De manera que el 23 de abril de 1925, el Congreso, dominado por los conservadores, aprueba la ley creadora de la Guardia Nacional y el 15 de mayo la sanciona Carlos Solórzano. 15 de mayo de 1925. En octubre lo estaba votando Emiliano Chamorro, que era su enemigo personal, porque se le había ido de los pleitos que hay entre la oligarquía. ¿Estamos claros? Eso es lo primero. La ley creadora de la Guardia Nacional es aprobada en la época de los conservadores, negociada con los conservadores, aprobada por los conservadores. Pero después viene algo sumamente importante, y es cómo se iba a ejecutar la de la Guardia. Entonces, Carlos Cuadra Paso, que era el canciller de los golpistas, después el gran líder conservador, decían él y Emiliano Chamorro, ¿cómo no, Chon? Golpista, de los que participó en el Lomazo, de los que votan al presidente Solórzano y a su vicepresidente, que era Juan Bautista Sacasa, de los que causan la guerra constitucionalista que encabezaba Sacasa y Moncada. Sacasa en el exilio, después regresa a Puerto Cabeza, pero Moncada se le robó el mandado.
La guerra constitucionalista a la cual se sumó Sandino y en la cual rinden a Moncada a cambio de la presidencia y de muchos miles de dólares, y Sandino dice: yo no me rindo ni me vendo, yo sigo adelante porque no quiero que los yanquis estén aquí. Bueno, el golpista Carlos Cuadrapazo firmó el 22 de diciembre de 1927 con el embajador aquí, el encargado de negocio aquí en Nicaragua, que se llamaba Dana G. Munro, el acuerdo Cuadrapazo-Munro sobre la creación de la Guardia. Díaz, que era el títere que habían puesto los yanquis, porque como no les gustaba Emiliano Chamorro porque había violado un mandato que ellos tenían, que nadie podía dar golpe de Estado, los yanquis habían obligado a todas las repúblicas centroamericanas a firmar un acuerdo que los yanquis no reconocerían a nadie que llegara al poder por la revolución o por un golpe de Estado. Entonces Emiliano Chamorro dio el golpe, entonces le dijeron: no, señor, aquí no, usted no está reconocido. Tampoco vamos a reconocer a Sacasa porque ese es liberal, dijeron los gringos. Fíjate bien, correspondía por mandato constitucional que Sacasa asumiera el poder, porque el otro había renunciado y se había ido. Entonces le correspondía a Sacasa, por sucesión constitucional. No, ese es liberal, ese es celayista. Y eso que ya Sacasa había ido a Washington en 1920 a implorarle a la Casa Blanca que lo dejaran participar en política. Se había rendido. Pero aún así, no, porque es la otra prueba. A los traidores ni el enemigo los quiere. ¿Verdad? El caso es entonces que, aunque le correspondía a Sacasa la sucesión constitucional, los gringos dicen que no, y ponen a Adolfo Díaz, disque electo por el Congreso de la época, y Adolfo Díaz asume otra vez el poder, interinamente, mientras se hacían elecciones, decían ellos. Ahí les puedo contar cosas así. ¿Verdad? El caso es entonces, ¿verdad?, que se firme este acuerdo, que fue finalmente el acuerdo, la implementación de la Guardia, finalmente ya firmada en 1928. ¿Cuáles son los puntos del acuerdo? De los conservadores, los de Emiliano Chamorro, otra vez, un Chamorro. Cuadrapazo era un hombre de Emiliano Chamorro. ¿Cuáles son los puntos de ese acuerdo entre los conservadores y Estados Unidos? 1. La Guardia Nacional será la única fuerza militar y de policía del país. 2. Bajo el jefe de la Guardia Nacional estarán todos los asuntos vinculados al reclutamiento, instrucciones, ejercicios, promociones, disciplina, etcétera, pero siempre bajo el control y comando del presidente. El gobierno de Nicaragua propondrá al Congreso las leyes necesarias. 3. Esto es lo más importante de este acuerdo. El gobierno de Estados Unidos se compromete, eran cabrones, ¿verdad?, a destacar oficiales y hombres dentro del personal del Cuerpo de Marina de Estados Unidos para que cooperen con el gobierno de Nicaragua en la organización y entrenamiento. Quienes deberán hablar español y serán nombrados por el presidente de Nicaragua. Son descarados. Estos serán repuestos por nicaragüenses cuando hayan completado con buen éxito los cursos de instrucción prescritos por el jefe de la Guardia Nacional. ¿Y quién es el jefe de la Guardia Nacional? Un gringo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, el 12 de mayo de 1927 comienza la organización de la Guardia. ¿Quién fue su primer jefe? El teniente coronel R.G. Ria, del Cuerpo de Marinos. El 24 de mayo de 1927 reclutan al primer nativo. Entre el 18 y el 25 de junio de 1927, para entonces ya está alzado Sandino, organizan la primera compañía, la compañía de Abasto, la compañía del cuartel general en el campo de Marte, aquí en Managua. La primera misión que cumple la Guardia Nacional, 3 oficiales y 50 alistados, los mandan el 19 de julio, qué casualidad, de 1927 a Ocotal. El 9 de julio, perdón, no el 19.
Y son los que están con los marinos yanquis en el cuartel de Ocotal cuando Sandino ataca y ahí Sandino es derrotado. Ahí es cuando Sandino entiende que la guerra no es de posiciones, sino guerra de guerrilla. Y entonces desarrolla esta estrategia que ya conocemos. Ahí estaba la Guardia, su primera misión combativa. ¿Verdad? Luego nombran un nuevo jefe de la Guardia, que era un teniente coronel, E.R. Bidley. Y el vicedirector era el teniente coronel R.G. Ria. O sea, lo bajaron y pusieron al otro de jefe. Y el 1 de abril de 1930 funda la Academia Militar, los Yankees. Todo eso era parte de ese acuerdo de los conservadores con Estados Unidos. ¿Verdad? Ahora vamos con otra cosa. Esto es interesantísimo. Te estoy contando todas las condiciones previas a las elecciones, entre comillas, de 1927. O sea, que son... recuerden, el 4 de mayo de 1927, en el Espino Negro, ese árbol inmenso que había en Tipitapa, Stimson firma con Moncada y los jefes conservadores, Adolfo Díaz, la rendición de los liberales a cambio de que Moncada sea el presidente en las elecciones de ese año. Ya, estamos claros. O sea, le están diciendo, no, hombre, ya está, olvídate de esa casa no lo queremos. Con vos sí nos entendemos porque ya vos ya no sos celayista, pues, porque ya nos demostraste allí cuando eras diputado que vos sos de nosotros. No te preocupes, vos vas a ser ahora el hombre. Pero no te metas con los celayistas. Ahí después veremos qué hacemos con ellos, le dice los gringos. Te estoy hablando de 1927 y en 6 meses son las elecciones. Bueno, oigan pues. En 6 meses más o menos. Entonces, fíjense, ¿qué le dicen los yanquis? Nosotros vamos a organizar las elecciones. Nosotros las vamos a organizar. Los gringos. Entonces, crearon 13 consejos departamentales. En cada uno de ellos pusieron a un gringo. Y el gringo, que era jefe del Consejo Electoral Departamental, tenía otro gringo para ayudarle en su trabajo. Los gringos. No estoy hablando de títeres, no, hombre, los gringos. Y los gringos se encargaron de elaborar las boletas electorales, de trasladarlas de un lado a otro, de llevar, de estar resguardando los locales donde se iban a hacer las votaciones. Los gringos. Eso está registrado en la historia, hay fotos. A los que están viendo el video les estamos poniendo todas las fotos de la época. Gringos. Más aún, espérame, que no me quiero adelantar tanto. Fíjate bien. Y además le dicen los gringos, nosotros vamos a decidir quiénes pueden ser candidatos y quiénes no. En serio. No estamos hablando no estamos difamando, es que eso dijeron los gringos. Nosotros vamos a decidir quiénes van a ser candidatos y quiénes no. Ya les vamos a probar eso. Y eso se hace bajo una ley electoral, porque la que estaba vigente era la de 1924, que la habían hecho los gringos. En 1920 el Congreso y el Departamento de Estado de Estados Unidos le dicen a Nicaragua, esa ley no sirve, te voy a mandar a uno para que te haga una nueva. Y contratan a uno que se suponía que era un experto de apellido 2, la ley 2 le decían, para que redacte la ley electoral de Nicaragua. La ley electoral de 1924 la redactó un gringo. ¿Me entendés? Y entonces, Stimson es el vigilante, ¿verdad?, de las elecciones. Después fue secretario de Estado de este individuo. Entonces, además, el Consejo Supremo Electoral estaba integrado por 3 piches. Los 3 tenían que ser aprobados por el presidente de Estados Unidos. Era un representante de los conservadores, uno de los liberales y un gringo el presidente. Y los 3 tenían que ser aprobados por el presidente de Estados Unidos. ¿Estamos claros? Entonces, el 2 de julio de 1927, Calvin Coolidge, el jefe de la Casa Blanca,
anuncia que ha nombrado como presidente de la Comisión Electoral de Nicaragua al general brigadier Frank Ross McCoy. Es el presidente del Consejo, de lo que hoy conocemos como Consejo Supremo Electoral. En aquella época le decían la Junta Nacional Electoral, de la Comisión Nacional Electoral. Entonces, una de sus primeras misiones es redactar el reglamento que iba a haber en las elecciones. Y hasta Adolfo Díaz, recuerden. Entonces, el compromiso que asume Adolfo Díaz es desarmar a todos. Y los primeros que se desarman son los de Moncada. Y después los conservadores, todito mundo. Porque además se les compraron las armas. Para que quedara solo la guardia, los marinos y la guardia. ¿Estamos claros? Según la Constitución de 1911, que era la que estaba vigente, el Parlamento se encargaba de el escrutinio de los votos. Pero los yanquis dijeron que no, porque en el Congreso, aun y cuando habían distintas fuerzas, los conservadores que no eran de Emiliano, los de Emiliano, no sé qué, entonces había incomodidad, pues, porque ya iban a ser los gringos los que iban a contar los votos. Incluso, ¿sabes a quién trajeron aquí a Nicaragua? Para que nos convenciera a todos de que qué bonito que es que tengamos a los marinos. ¿Sabes a quién trajeron? A un famoso aviador, el primero que había cruzado el océano Atlántico de un continente a otro, de América a Europa. Charles Lindbergh. Famoso en la época. Ese lo anduvieron de guerén en guerén por toda América paseando, porque todo el mundo decía, ¡ala! Ese hombre voló y se fue sobre el mar. Todo el mundo se ha asombrado. Ahora para nosotros es como ir a la luna, ¿no? O a Marte, que es ahora la moda. El caso es que lo traen a Lindbergh para que vaya a hablar con los conservadores y ni así. No hizo nada Lindbergh. ¿Verdad? Entonces, así ocurre, pues. Fíjense bien. Por cierto, venían las elecciones, ¿verdad? 1927. Y las elecciones municipales. Y entonces, McCoy se da cuenta, bueno, se encarga de organizar esas elecciones, obviamente, pues. Y entonces ahí vio de que los conservadores y los liberales emborrachaban a la gente para llevarla a votar. Lo del boli con guar y todo eso, eso no es invento, eso es auténtico. ¿Se acuerdan que lo saca cantando Mario Montenegro en El Gallo Navajado, que la interpreta Diego Aguirre? Por cierto, Diego Aguirre hizo otra canción para la campaña electoral de ahora, tal vez no da tiempo de ponerla, ¿verdad? O sea, incluso lo quiso McCoy, como no confiaba en nadie, ¿no? Lo quiso McCoy en las elecciones de 1928. Antes de las elecciones, destituyó a todos los delegados de gobierno. En 1927, me equivoqué antes en el año, en 1927 son las municipales y allí McCoy ve cómo es la cosa. ¿Verdad? Entonces, para 1928 toma dos medidas McCoy. La primera medida es vetó a todo aquel que consideraba que no defendía los intereses yanquis y no les permitió competir. Varios conservadores no les permitió competir y limpió la mesa para que solo fuera Moncada contra, no me acuerdo quién era el conservador, ahí lo tengo, pero otro día se los cuento. Entonces, lo primero que hace es limpiar la mesa. Solo van a competir estos. De verdad. O sea, esto no es broma, hermano. Y lo segundo que hace es destituye a todos los delegados de Adolfo Díaz en todos los gobiernos, en todos los departamentos del país. A toditos los destituyó. Y puso a gente de su confianza. Incluyendo al que en aquel momento empezaba su carrera política, Anastasio Somoza García, que lo pone de jefe delegado en el departamento de León. ¿Estamos claros? Y luego nombra a un montón de tenientes coroneles y tenientes coroneles, algún capitán, creo que en Nueva Segovia le tocó un capitán de jefe de las comisiones electorales.
Y después les cuento cómo va a ser, cómo es lo del padrón electoral, porque también en eso, y sí que hicieron trampa por todos lados, porque necesitaban dar una apariencia de legitimidad del proceso electoral y de masividad. Ninguna de las dos cosas lograron, pero eso era lo que exportaban. Para eso tenían los medios de comunicación de la época, que eran los diarios. Principalmente empezaba la radio, pero eran los diarios. Para eso tenían a todos los diarios, que se encargaban de decir qué lindas las elecciones en Nicaragua, qué ordenadas las elecciones en Nicaragua. Solo el bandido ese de Sandino que está ahí fregando. Así decían. Y entonces, fíjense bien, Carlton Bills, que es periodista norteamericano, entrevista a Sandino en 1928. Entonces él escribe ahí sobre McCoy. ¿Ya? Y McCoy había dado una entrevista en el Evening Star, que la publicaron el 13 de mayo de 1928. En esa entrevista, McCoy, que era el jefe de la Junta Electoral nombrado por el presidente de Estados Unidos, Coolidge, en esa entrevista dice que Sandino es simplemente un hombrecito escurridizo vagabundeando por las montañas. Porque además lo que quiere, dice McCoy y Moncada, ¿no? Decían que lo que quería Sandino era imponer en Nicaragua un estado bolchevique. Sandino, y cuenta se daba hasta después, mano, se puso a estudiar sobre eso. O sea, Sandino era el Sandino comunista, ¿me entendés? O sea, el comunista quiere hacer aquí un estado bolchevique, tienen que hacer como Lenin allá, y después como Stalin, que horrible es eso ahí. Lo dice en un diario norteamericano, en el Evening Star de Washington, el 13 de mayo de 1928. O sea, ya él ya estaba claro ahí, que, o sea, para que él hable de que Sandino es un hombrecito vagabundeando, es porque sabe que tiene un problema, si no, ¿para qué lo menciona? Entonces dice Carlton Bills, el general McCoy es uno de esos tipos de voluntad de hierro superlógico y de una sola línea cuya recia mandíbula no admite una sola onza de contemporización. Después de haber consultado el caso con el general Schroeder, Kellogg, Hughes y otros, formuló un plan para supervisar las elecciones en Nicaragua. Fíjate bien, consulta con todo eso grandote para supervisar las elecciones. Programado el plan, pasó a ser a ser como la Santa Biblia, al que no se le podía poner una tilde en la I ni la crucita a la T. Y este hombre, McCoy, era ahora el Moisés del Monte Sinaí de Nicaragua, con su decálogo de las tablas de la ley electoral, llamada por los nicaragüenses la ley McCoy. Esa ley y su promulgación la harían aprobar aun cuando todo el infierno se congelara. Nada de lo que pudiera surgir en Nicaragua le haría alterar una pizca del programa que él mismo había elaborado y se lo habían aprobado Schroeder, Kellogg, Hughes y otros. No cabe duda, dice Carlton Bills, de que sin el respaldo ilimitado de todos los poderes de Estados Unidos, el general McCoy hubiera sido un rotundo fracaso. Con todo ese poder, pudo haber hecho que los nicaragüenses construyeran una escalera hasta Marte. No obstante, el general se jactaba de ser un hombre práctico y testarudo. Creía haber descubierto un plan ideal para la salvación de Nicaragua, una perfecta utopía democrática, una utopía que él exponía ciegamente y me la explicó a mí, dice Carlton Bills, con fervor fanático, tan dogmático y tan rectilíneo como el más rabioso comunista. Como por ironía, hay una curiosa semejanza entre la línea de pensamiento del comunista estadounidense y la del imperialista estadounidense. Ambos navegan en un mar de realidades, dice Carlton Bills. En Nicaragua, en Haití o en las islas Filipinas, el imperialismo bien comunista hace caso omiso de la realidad política estadounidense, porque no tiene ninguno, según Carlton Bills. Fíjense bien, lo compara con
O sea, según él, es tan dogmático el uno como el otro, según él. Pero bueno, interesante. El caso es que en esas condiciones que se hacen las elecciones, un gringo a cargo de cada junta electoral, los marinos se encargan de contar los votos, los marinos se encargan de elaborar las boletas, los marinos se encargan de decidir quién es candidato y quién no, los marinos se encargan de llevar los votos de un lado a otro, los marinos. Los marinos se encargaron del padrón electoral, eso se los cuento el viernes. Eso fue entre septiembre y octubre de 1928. Hicieron el padrón y lo multiplicaron por arte de magia. Habían tantos inscritos en las elecciones anteriores, en las siguientes se habían multiplicado. Y entonces les mandaba a dar el informe al Departamento de Estado que decía, qué bonito, cómo va Nicaragua. Pero en fin. Les voy a poner la canción de Diego Aguirre. Entonces acortamos la despedida. Diego Aguirre acaba de elaborar esta semana, creo el fin de semana, elaboró la canción de campaña, su contribución a la campaña electoral del Frente Sandinista. No sé cómo se llama, yo digo que se llama Viva Daniel porque es lo que más repite Diego. Tiene un parecido a la canción de Mario Montenegro, El Gallo Navajado, que la hizo famoso Diego, pero tiene parecidos, ¿no? Algunos tonos, algunos compases. ¿Verdad? Pero la letra y todo pues, es hecho por Diego Aguirre. Escuchemos Viva Daniel. Yo ya tengo mi decisión, yo voy a votar en la casilla 2 por Daniel para presidente. Es el clamor de la gente de esta linda nación. Pues yo voto de corazón, esa inmensa pasión no la puedo ocultar. Desde lejos se me ve la alegría con la que todos los días voy a despertar. Yo me siento feliz con el frente que les digo presente para votar. Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel. Todo el pueblo está con él. Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel. A la victoria con Daniel. Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel. Nicaragua está con él. Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel. A la carga con Daniel. Que su gobierno parió, parques, carreteras, casas para el pueblo y centro deportivo para ir a ejercitar. Vengan conmigo a votar, hombres y mujeres henchidos de amor. Es Daniel ese legado valiente que con el frente al frente ha sabido llevar. A votar por Daniel, porque sé que con él será todo mejor. Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel. Todo el pueblo está con él. Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel. A la victoria con Daniel. Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel. Nicaragua está con él. Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel. A la carga con Daniel. Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel. Todo el pueblo está con él. Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel. A la victoria con Daniel. Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel. Nicaragua está con él. Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel. A la carga con Daniel. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas.
es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.